¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Hola a todos, bienvenidos a lo que va 51. Bienvenidos a este 2023. A esa también, quinta temporada. ¿Quién lo diría cuando empecé contando una historia por un micro? Que 5 años después estaría aún con más de 200 capítulos, contando historias desde la cueva. ¿Quién diría que tendría tantos seguidores? Y también quién diría que hayamos sobrevivido a la pandemia de hace 2 años. Porque ha muerto mucha gente le han quedado secuelas, y solo espero que este 2023 no ocurra nada extraño, no ocurra ningún accidente chungo, ni haya guerras, ni otra pandemia, y que podamos, los humanos que vivimos en este planeta, vivir tranquilos. Y por eso quería empezar este año, esta temporada, no con un tema potente de misterio, de asesinatos, de extraterrestres que persiguen a personas, que son temas que nos apasionan a los que estamos aquí. Pero sí quería empezar un poco con temas, historias, que están envueltas con un halo de esperanza. Y me explico. Estos 2 años de pandemia, mucha gente ha sufrido mucho. Yo lo he vivido en primera persona. Ver gente, porque trabajo en una farmacia. Yo he visto muchos clientes que no han vuelto, que han muerto debido a la pandemia. Algunos conocidos. Y como estoy metido en este mundo de la sanidad, he visto que mucha gente no ha sobrevivido. Por eso, quería desde aquí, la Cueva 51, empezar esta temporada con casos insólitos, con personas que han sufrido terribles enfermedades, accidentes, pero que han sobrevivido de forma milagrosa. Y así empezar este año con un poco de esperanza, un poco de... aunque sean casos misteriosos, que para mí son súper misteriosos y enigmáticos, estos casos de los que hablaremos, por lo menos empezar el año con una esperanza de que pase lo que pase en el mundo, o nos pase lo que nos pase a nosotros individualmente, no siempre todo es malo. Y a veces se sale, se sobrevive a cosas impensables. Milagro, según la descripción de la Real Academia Española de la Lengua, es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Y empezamos con el caso de Nicholas Holderman, un niño estadounidense de apenas 20 meses que se recuperó por completo después de tener las llaves
del coche de su padre incrustadas en su cerebro. Ocurrió en 2008 y según informó el medio Daily Mail, en su momento, Nicholas estaba jugando con sus hermanos cuando se tropezó y cayó sobre unas llaves que a su vez se le habían caído a su padre justo por el lado del coche. El objeto atravesó el párpado y penetró profundamente en su cerebro. Como se puede ver en la foto de rayos X que está en internet, impresionante la foto. ¿Y qué ocurrió después? La madre llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Era tan grave la situación que un helicóptero recogió al pequeño y lo llevó al hospital. Este pequeño pasó 6 días hospitalizado y durante esos 6 días los médicos lograron sacar las llaves del cerebro. Lo increíble es que 15 minutos después el cerebro no tenía ningún daño, ni un rasguño, y se quedaron maravillados al ver que Nicholas seguía teniendo la visión intacta. Sus padres concedieron una entrevista días después y aseguraron que su hijo estaba completamente sano y con la visión perfecta. Un médico dijo: sabíamos, cuando vimos que no había ninguna secuela, que esto fue un milagro, obra del Señor. Y para milagros, la película que se estrenó en 2016, llamada Milagros del Cielo, que está basada, cuenta la historia real de Anna Bean, una niña de apenas 10 años. Esta niña sufría una extraña enfermedad, una de estas enfermedades incurables, y no había manera de que ningún médico pudiera dar con la tecla, y no había prácticamente ningún tratamiento para esta extraña enfermedad. Todo empezó cuando Ana un día empezó a sentir fuertes dolores abdominales, vomitaba, así que su familia decidió llevarla al hospital y después de una cirugía de emergencia, la niña quedó con un trastorno de pseudoobstrucción. Esto significa que le impedía comer y básicamente yo me imagino que le tenían que dar la comida por sonda. Por sonda es un agujerito que se hace en el estómago y por ahí se mete la comida triturada o líquida, ya que tenía como una obstrucción y no podía comer. Era una enfermedad sin cura en ese momento. Hoy en día no sé si aún tiene cura. Muy poca gente en el mundo le pasaba. Y claro, eso era muy peligroso porque si no se alimentan bien, una niña de 10 años podía morir o podía tener problemas bastante graves. ¿Pero qué ocurrió? Un día Ana y su hermana treparon hasta la cima de un árbol. El árbol tenía más de 9 metros de altura. La pequeña Ana cayó del árbol, se dio un fuerte golpe en la cabeza que pudo ser mortal. Pero gracias a ese golpe, Ana experimentó un milagro. Se curó de su enfermedad abdominal. Los doctores dijeron que ese día un ser de luz, algo o alguien, estuvo con su hija en el árbol, ya que aparte de haberse curado de la enfermedad, había sobrevivido a una caída de 9 metros. No tenía ninguna parálisis, ningún hueso roto y encima, como he dicho, se había curado de su enfermedad incurable. Chris, la madre de Ana, escribió un libro, Miracles for Heaven, que relata su historia. Y también se hizo la película que he dicho al principio, Milagros del Cielo, traducida al español.
Otro libro, llamado El cielo es real, publicado en 2010, cuenta la insólita historia de Colton Burpo, un joven que en 2003, cuando tenía apenas 4 años, enfermó de peritonitis y su vida corrió un peligro de muerte. Mientras lo estaban operando de emergencia, Colton afirmó que vio como su alma se desprendía de su cuerpo y que, según sus palabras, conoció el cielo. Por varios años el joven fue contándole a sus padres todo lo que había presenciado en ese momento que estaba en el cielo. Ellos en un principio se mostraron bastante escépticos, bastante reacios, pero iban escuchando las historias de su hijo, hombre. ¿Cómo no van a escuchar? Pero cuando ya cambiaron su parecer, fue cuando Colton empezó a revelar que sabía detalles que su familia nunca le habían contado. Por ejemplo, contó que cuando estaba en ese cielo, vio como su madre había sufrido un aborto espontáneo y otras historias que solo conocían ellos y que nunca le habían contado a un niño de 4 años. Sus vivencias inspiran otra película también, llamada El cielo sí existe. Se estrenó en 2014 en Estados Unidos y se convirtió en la 5ª película más taquillera de la historia que trata un tema cristiano. En la actualidad, Colton tiene más de 20 años y sigue transmitiendo su mensaje de fe a sus seguidores. En 2010, el cuerpo de Amy Moore, una mujer de Carolina del Norte, Estados Unidos, tuvo que ser congelado de urgencia tras sufrir la denominada muerte cardíaca repentina. Amy estuvo sin pulso durante 20 minutos. El canal ABC News narró que la mujer de 38 años se había desplomado cuando estaba en su trabajo y que fue trasladada de urgencia contrarreloj a un hospital. Cuando la vi a ella y a su familia, pensé que su probabilidad de sobrevivir era menos del 50%, dijo el médico Joe Rossi, cardiólogo de la Universidad de Carolina del Norte. Los médicos, ya en un momento de emergencia, ya como último recurso, sometieron a Amy a un procedimiento que se llama hipotermia terapéutica. Fue envuelta en una manta helada que bajó su temperatura a solo 93 grados Fahrenheit. Normalmente la temperatura son 98 grados, 6 Fahrenheit, 36 grados centígrados. Y así evitaron el daño cerebral que se produce cuando el corazón deja de suministrar sangre temporalmente al cerebro. Después de 2 días, Amy sobrevivió, estaba perfectamente, eso sí tenía cierta pérdida de memoria, pero la doctora Lisa Rose Jones, cardióloga que trató a Amy, dijo: es un verdadero milagro. Cuando pienso en lo que pasó, es realmente asombroso que Amy siga viva y en perfecto estado. En los años 90, un joven mexicano llamado Juan José Barragán se arrojó de un edificio, de un apartamento de 10 metros de altura. Lo habían desahuciado y decidió quitarse la vida. Pero sobrevivió. Y según la madre de Barragán, el responsable de este milagro fue el santo Juan Diego. Este santo fue santificado por el Papa en México en 2002. Esperanza Silva, la madre de Barragán, dice que rezó y retó a Juan Diego, el primer santo indígena de América, a que sanara a su hijo. Los especialistas dijeron que
había sobrevivido, pero tenía una fractura severa, muy severa en la base del cráneo, que posiblemente no podía caminar y que quedaría muy tocado después de esa caída. Pero justo después de que la madre retara a este santo, el joven salió caminando por su propia cuenta. En 2001, Barragán habló con el diario El Universal y dijo: no tengo ninguna molestia de ninguna manera. Vivo con una salud increíble. En 2015, la BBC dio a conocer una historia, la de una paciente de 74 años. Esta mujer sufría un agresivo cáncer de piel. Estuvieron 20 semanas evaluando qué podían hacer. No había opciones prácticamente. Y es que esta mujer un día llegó al hospital. La pierna estaba llena de erupciones de color morado y rojo. Y los médicos dijeron que era un cáncer ya muy avanzado, que ni radioterapias, ni extracciones de tumores, ni nada sería efectivo. Simplemente la única opción era amputar. De repente, justo antes de la amputación, la paciente besó una figura religiosa y unos meses después, cuando le hicieron los exámenes, los médicos confirmaron que estaba mejorando y que no había rastro de su enfermedad. Todo el mundo estaba emocionado y un poco desconcertado. Explicó el médico Alan Irvine, que seguía muy de cerca su caso. La paciente creyó que fue una intervención de Dios y Irvine dijo que, más de intervención de Dios, fue un caso que demuestra que es posible que el cuerpo elimine el cáncer por completo, aunque es muy poco frecuente y casi nunca ocurre. En 1993, una bala impactó en el cuerpo de Natalia García Mora, una niña de 8 años que vivía en Medellín. El proyectil dañó el pulmón izquierdo, la médula espinal y su columna vertebral. Y el diagnóstico fue fatídico. La pequeña nunca volvería a caminar. Después de más de 20 días de intervenciones quirúrgicas, Natalia volvió a casa en silla de ruedas. Unos días después, las denominadas Madres de Blanquizal propusieron hacer lo que se llama una novena a la madre de Paula, que rezara por la salud de la niña y que hiciera esta especie de ritual llamado la novena. No sé exactamente qué es, pero yo me imagino que la novena debe ser una especie de ritual o de rezo. Y así lo hizo. Justo antes de terminar esta llamada la novena, Natalia empezó a caminar. Los médicos y enfermeras que la atendieron quedaron completamente estupefactos al verla andar en su primera sesión de fisioterapia. Y vamos con la historia de Jan Grezbik, un trabajador de ferrocarril polaco, quedó en coma en 1988 tras sufrir graves heridas en su cabeza. Este hombre intentaba conectar dos vagones, tuvo un accidente y los vagones casi le aplastan. Le destrozó un vagón, le dio un golpe y le destrozó la mandíbula, y también le dejaron el ojo completamente inservible. Tras pasar un mes en el hospital, los médicos lo enviaron a casa, no sin antes pronosticarle apenas 3 días de vida.
Increíblemente estos se convirtieron en 19 años. Gretzky estuvo en coma 4 años y 15 años después, en 2007, recuperó el habla, momento en que contó toda esta historia al mundo. Y el hombre afirmó que esta vez la recuperación no fue gracias a ningún dios, ninguna intervención divina, sino que fue gracias a su esposa Gertruda, ya que durante casi 20 años ella lo cuidó con muchísimo amor en todo momento. En 2010, Curtis Francis, 12 años, tenía dificultades en el aprendizaje. Y un día, sin querer, se tragó unas tijeras. Su madre lo vio tosiendo sangre. Pensé que se había tragado la tapa de un boli, dijo, pero supe que algo andaba mal cuando empezó a toser sangre y a hacer ruidos de pánico. Contó la mujer al diario Daily Mail. En el hospital, los médicos le lograron quitar las tijeras bajo anestesia general y cuando vieron que no había sufrido ningún tipo de lesión, le dijeron que había tenido muchísima suerte y que seguramente esto había sido un milagro. Y ahora quería seguir en esta segunda parte de gente que ha sobrevivido a cosas increíbles. Y es que una enfermedad, un accidente doméstico, pues claro que pueden ser graves y te pueden matar. Y a veces el cuerpo es muy sabio, o tus células o tus defensas seguramente obran milagros. Hay gente que creerá que es Jesús, que son los rezos, que son entidades que nos ayudan. Yo creo que hay entidades que nos ayudan en según qué momentos. Lo que no entiendo es por qué no nos ayudan en todos los momentos si lo saben hacer. Pero está claro que a veces seguramente son explicaciones naturales, como que un cáncer circular solo, pues a lo mejor hay algún mecanismo en el cuerpo que lo hace, pero no todo el mundo lo tiene. Pero lo que sí es más increíble, que es de lo que quería hablar en esta segunda parte de este primer episodio de la temporada 5, es de gente que ha sido el único superviviente de un accidente y más de un accidente aéreo. Volar es súper seguro. Hay accidentes de coche, de tren, en bici, que en avión. Pero lo que está claro es que cuando hay un accidente de avión, nadie sobrevive porque el golpe es tremendo. Son aparatos que van muy rápido a mucha altura y claro, cuando te caes, aunque sea al mar, no sobrevive apenas nadie. Y digo apenas porque a veces hay personas que sí que han sobrevivido, pero misteriosamente o milagrosamente han sido, y mejor para ellos, han sido los únicos. Nos vamos a 2006 al caso de James Polejinke. El avión en el que trabajaba James se estrelló en agosto de 2006, con 51 pasajeros a bordo. Murieron todos menos él. Él fue rescatado entre el amasijo de hierros por el personal del aeropuerto de Bluegrass, en Kentucky. Polejinke quedó malherido. Le tuvieron que cortar una pierna y sufrió daños cerebrales. No recuerda nada de lo sucedido, pero sí que fue el único que sobrevivió. Erika Delgado. El 13 de enero de 1995, un DC-9 con 52 personas a bordo se estrelló en Colombia,
en la localidad de María la Baja, cuando se dirigía a Cartagena de Indias. Pero una niña de 10 años llamada Erika Delgado fue la única sobreviviente. Un granjero de la zona la rescató del avión después de oír su llanto. La niña estaba consciente y solo se había roto un brazo. Martín Farcas. El teniente Martín se salvó de la muerte porque en ese momento justo del accidente estaba en el baño del avión. Según las investigaciones, este hecho le salvó de morir junto a otros 42 compañeros que viajaban en un avión Antonov siniestrado en Hungría en 2006. Sufrió contusión cerebral, daño en los pulmones, pero así todo tuvo fuerzas para llamar a su mujer por el móvil minutos después del accidente. Aún aturdido, le explicó que el avión se había estrellado y que debía avisar a los servicios de emergencias. No le sabe por qué estar en el lavabo en ese momento le salvó la vida. Y ahora vamos a otro caso aún más increíble, el de Cecilia Chian. Tenía 4 años. Su avión se estrelló al oeste de Detroit en agosto de 1987. De los 155 pasajeros, solo se salvó ella, una niña de apenas 4 años. Los equipos de rescate la encontraron en su asiento a varios metros de los restos del avión, cerca de los cuerpos de su madre, su padre y su hermano de 6 años. Los investigadores no encontraron ningún tipo de explicación y esta chica, después de superar el trauma, cuando ya fue mayor, se hizo psicóloga. Una cosa, pienso yo, es un avión pequeñito que no vuela a tanta altura y que si tiene un accidente, pues a lo mejor, no digo que sea más fácil sobrevivir, pero o es más difícil sobrevivir, no lo sé. Pero yo lo que pienso es que si vuelan a baja altura, trayectos cortos, a lo mejor según cómo se estrella, o si se estrella en alguna zona boscosa, que pare un poco la caída, sí que puede ser que sobrevivas. Pero en este caso, el de Cecilia, no tiene explicación porque era un avión de pasajeros grande, 155 personas murieron, estaba junto a su hermano de 6 años, igual de complexión, más o menos, su padre y su madre, y en el golpe, o sea, estaba con ellos. Si unos morían, ella tenía que morir, porque estaba en la misma zona que murieron los demás, porque por ejemplo el hombre del que hemos hablado antes, este sí que estaba en el baño y a lo mejor la arquitectura de ese avión hacía que el baño fuera un poco más seguro en un golpe. Pero es que esta niña no se sabe por qué era imposible que sobreviviera al golpe, y encima hay golpes que sí, como he dicho, según la altura, la velocidad, pues es más fácil, entre comillas, sobrevivir. Pero Cecilia Chichán, la única de 4 años, la única persona que sobrevive, esto sí que para mí es un misterio increíble. Vesna Bulbovic, la azafata que cayó del cielo. Este caso de esta azafata serbia está rodeado por el misterio. Vesna Bulbovic aún conserva el récord Guinness que la acredita como la persona que ha sobrevivido a la mayor caída sin paracaídas. ¿Y por qué tiene el récord de la mayor caída sin paracaídas? Y es que después de salir con vida del accidente que precipitó su avión al suelo desde más de 1000 metros de altura, se le otorgó este récord, digamos, dicho así vulgarmente, la persona que se ha caído más alto y ha sobrevivido. Ocurrió en enero de 1972
murieron 27 personas y un hombre sacó a Vesna con vida de entre los restos del aparato. Tenía heridas terribles. No os creáis que cayó con un avión de 10.000 metros y estaba ilesa. Pero consiguió sobrevivir. Increíblemente, consiguió sobrevivir y fue una especie de heroína nacional ahí en Serbia. Recientemente se han publicado informaciones que aseguran que el avión volaba a baja altura y fue derribado por el ejército checo. Esto no ha sido acreditado, pero sí que esta mujer fue la única superviviente de una caída de 10.000 metros. En noviembre de 1997, el vuelo 815 de la Vietnam Airlines se estrelló cuando se aproximaba al aeropuerto de Phnom Penh, en Camboya. De los 66 ocupantes, 65 murieron en el acto. Y el único superviviente fue un chico vietnamita llamado Pai Bun. Minutos después del accidente, decenas de personas se acercaron hasta los restos del avión para intentar robar cualquier objeto de valor. Y en ese momento de robo, estar robando cosas de un accidente, es otro misterio para mí, de la mente humana, porque cuando ocurren cosas malas, hay gente que sigue haciendo cosas malas. Alguien encontró al chico y logró ponerlo a salvo. El único de 65 personas que murieron en el golpe. Y esta historia era increíble. Julian Kopke ha dado lugar a esta historia a 2 películas. Recuerda mucho a series famosas como Perdidos. Y es que el 24 de diciembre de 1971, el avión en el que viajaba se desintegró en el aire con 93 pasajeros a bordo. Murieron todos por la desintegración del avión, menos la chica. Esta chica tenía entonces 17 años, salió despedida junto a su asiento y cayó sobre las frondosas copas de los árboles del Amazonas. Estas copas de los árboles, estos árboles, amortiguaron la caída. Despertó después de varias horas inconsciente. Estaba en tierra, sentada sobre su butaca, sobre su asiento, en mitad de la selva. Durante días buscaron restos del avión. Había restos de los pasajeros fallecidos extendidos a lo largo de muchísimos kilómetros. Y no solo esta mujer sobrevivió a la caída, sino que estuvo 9 días vagando con heridas por la selva hasta que fue encontrada por unos campesinos. Ojo a la historia, ojo a Julian Kopke, digamos que le salvó 2 veces. En 1973, el vuelo 816 de la Pan Am se estrelló, nada más despegar de Auckland, Nueva Zelanda. A los pocos segundos de dejar tierra, el avión se precipitó sobre el mar y murieron 78 de sus 79 ocupantes, menos Neil James Campbell. La francesa Lewis no fue en un avión comercial, sino en una avioneta Cessna. Se estrelló contra un volcán en Panamá en 2007. Había 4 ocupantes, 3 murieron, pero Francesca consiguió sobrevivir al impacto y a varios días en la selva, gracias a que las maletas cayeron sobre ella y las protegieron del frío. Imaginaos, 4 personas se estrellan en un volcán en medio de la selva y justo a esta chica se le quedan unas maletas encima
unas maletas justo encima y eso hace que no muera de frío por la noche y lo pueda contar. Y para acabar, ya le he contado alguna vez Me ocurrió a mí, en una sección que hago a veces cuando me viene a la cabeza historias que me han ocurrido a algún familiar o algún amigo que me cuenta cosas. Me gustaría que me contarais vuestras historias de lo que sea, de misterio, relacionadas con el misterio, para poder meterlas en esta sección de Me ocurrió a mí. Y como dije en el podcast de agradecimiento, ya el año pasado, hace un mes, en diciembre, como dije, me gustaría que este año la gente me contara sus historias misteriosas, cosas que le han ocurrido, y las metería en esta sección llamada Me ocurrió a mí. Y para acabar, hablando de gente que se ha salvado de forma increíble de enfermedades, de accidentes, lo que quería contaros de forma así rápida es la historia que le ocurrió a mi madre, que también se salvó por unas maletas. Y es que esta historia cuadra un montón con las que os he contado. Y es una historia de supervivencia. Pero esta vez, lo que le ocurrió a mi madre, no sé si alguno ha escuchado el episodio que hablo de esto, o lo contaré un poco rápido ya para acabar, pero para ella lo que le ocurrió es que alguien la salvó. Como hemos dicho en el anterior caso de salvada por las maletas del frío, mi madre se dirigió en taxi hacia la ciudad de Barcelona, en España. De Valencia, perdón. De España, Valencia. Porque mi padre estaba haciendo el servicio militar ahí. Se fue con la hermana de mi padre. Y ella tenía unos 20 años, 21. Ya eran novios con mi padre. Y salieron del aeropuerto. Metieron en la parte derecha del taxi de la puerta las maletas. La hermana de mi padre iba delante y mi madre se puso detrás. Ya cuando estaba entrando en Valencia, en la ciudad, aún por la carretera, el taxi pinchó. Ya empezaba a ver los primeros edificios, ya, digamos, era el principio de la ciudad. Aparcó justo en una de la carretera, puso los cuatro intermitentes, se subió a la acera, mi tía bajó. Y los dos estaban ahí, pues, cambiando la rueda. Y mi hermana no podía salir por la parte derecha, porque estaban todas las maletas. Y por la parte izquierda, como era aún carretera, todo el tiempo venían coches. Se quedó dentro del taxi, esperando que se cambiara la rueda, y de repente empezó a sentir una calor extraña. Notaba que como si alguien le estuviera susurrando. Se giraba, se puso nerviosa, empezó a mirar rápidamente hacia el taxista a ver si ya acababa de cambiar la rueda. Empezó a pegar golpes en el cristal, pero parecía que no lo oían. Y empezó a notar como si alguien le estuviera estirando del brazo izquierdo la camiseta. En ese momento, ya con un nerviosismo que iba subiendo, mucha calor, decía que tenía mucha calor en ese habitáculo, y que notaba como si alguien estuviera estirando y susurrando, salió corriendo por la parte izquierda en el único momento que no pasó ningún coche. Se subió a la acera por detrás del taxi, pasó un camión y se llevó el taxi.
Enseguida mi tía y el taxista, que justo menos mal que en ese momento el taxista no estaba cambiando la rueda, se ve que había dejado de cambiar la rueda para ir a buscar algún enser o no sé qué estaba haciendo. Mi tía también estaba con el taxista en la parte de la acera. Empezó a gritar mi tía, la niña. El taxista se creía que ya mi madre había muerto debido al brutal accidente, debido al golpe del camión. Y de repente se giraron hacia la izquierda y la vieron blanca, mirando hacia ellos, de pie, en el borde de la acera. No se creían lo que había ocurrido. Empezó a bajar gente con mantas. Llamaron a través de una cabina en ese momento a la policía. El taxi quedó destrozado. El conductor del camión dio positivo en alcoholemia. Pero mi madre cuenta que alguien que ella siempre dice que conocía, no sabe quién, pero alguien conocido que ya estaba muerto, la salvó. ¿Qué son estos casos? ¿Simple suerte? ¿Intervención divina? ¿Entidades conocidas que nos protegen y a veces nos ayudan y nos salvan? ¿Intuición? ¿Nuestro cerebro? ¿Qué es? ¿El universo? Yo creo que no hay explicación aún. Y yo creo que nunca la habrá este tipo de... Todos estos casos de los que hemos hablado. Yo creo que nunca habrá una explicación lógica. Y yo pienso que, como dice mi madre, alguien o algo a veces nos salva. Gracias a todos. Feliz año 2023. Hasta la próxima.